Hola amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Pilar Sarazú. Estoy muy contenta de poder estar aquí en Transformación 2020. Yo quiero que dispongas tu corazón para que Dios pueda hablarnos en este día y quiero que me acompañes en una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque vas a hablar a cada uno de nuestros corazones. Hoy disponemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para que tú puedas hablarnos y tocarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi nombre es Pilar Sarazú, soy pastora en Agua Viva Perú y hoy quiero compartirles el día de hoy en Transformación 2020 sobre la charla que le he titulado Un toque del maestro. Hace unas semanas y meses atrás conversaba con una joven y esta me decía que debido a la situación que ella estaba viviendo y a la pandemia, había llenado su vida de tanto estrés y tanta preocupación que no podía dormir durante las noches. Y un día acercándose ella a la sala, mirando por la ventana el horizonte, le preguntaba a Dios y le decía, Señor, ¿hay alguna solución a esta pandemia o este es el final? Y la joven meditaba en su corazón y decía, definitivamente me he dado cuenta que no tengo el control de todo, que el único que tiene el control de todo es Dios. Y la joven, en su corazón orando con Dios, le decía al Señor, solo te pido, Dios, que durante esta pandemia, que durante todo este proceso, me permitas a mí tocar el borde de tu manto, porque necesito ver milagros, porque necesito que tú estés conmigo, acompañándome en cada etapa de este proceso y de esta pandemia. La Biblia nos habla en Lucas capítulo 8, del versículo 43 al versículo 48, sobre la mujer del flujo de sangre. Y la historia cuenta en la Biblia que era una mujer que había tenido 12 años una enfermedad, una hemorragia interna, donde mañana, tarde y noche ella venía sangrando constantemente. Durante todo un mes, todo un año, por 12 años, esta mujer tenía una hemorragia interna. Y yo quiero que ahí, mujer, tú pienses conmigo cómo ella se pudo haber sentido en todo ese proceso, en todos esos 12 años. Constantemente cargando con esa enfermedad, constantemente cargando con esa hemorragia. Pregunté a una doctora y le dije, ¿cuáles son las consecuencias de una mujer que por tantos años tiene una hemorragia interna? Y la doctora me dijo, las consecuencias son las siguientes. Es una mujer que se va a encontrar cansada. Es una mujer donde las fuerzas van a estar disminuidas. Es una mujer donde se va a encontrar agotada físicamente, donde aún va a tener mareos, aún taquicardia debido al sangrado, donde debido a que no hay mucha irrigación cerebral, va a tener dolores de cabeza intensos. Y yo meditaba en esta mujer y decía, wow, 12 años persiguiendo y buscando su milagro. 12 años soportando una enfermedad como esa, que la desgastaba no solamente por fuera, sino la desgastaba físicamente por dentro. Y yo quiero que pienses ahí conmigo, mujer, ¿cómo se sentía esta persona? Definitivamente, no solamente sangraba ella por fuera, sino que ella sangraba, creo yo, también por dentro. Ella estaba desgastada emocionalmente. Ella estaba agotada espiritualmente. Esa fe estaba herida. Cuando yo analizaba este pasaje, me daba cuenta de algo. Que la mujer del flujo de sangre era una mujer que había perseguido su milagro. Ella había insistido en lograr una sanidad a su vida. Porque versículos más abajo nos dice la Biblia que ella había gastado todo su dinero en los médicos. ¿Qué podemos entender por eso? Era una mujer que no había aceptado la enfermedad. Era una mujer que no había dicho, intenté una vez, intenté 2 veces y acepto la enfermedad
me envuelvo en esta enfermedad y simplemente espero mi muerte, sino por lo que nos dice la Biblia. Era una mujer que había intentado y había perseguido quizás distintas formas de obtener una sanidad, pero no lo había logrado. Entonces, cuando yo leo esa parte de la Biblia, entiendo a una mujer que había estado golpeando, que había estado insistiendo por un milagro, una mujer que había buscado a médicos, que había buscado distintas formas de ser sanada. Una mujer quizás perseverante, una mujer que no se conformaba, una mujer que no había aceptado esa enfermedad como parte de su vida. ¿Cuántas de las mujeres que me están escuchando el día de hoy tienen la misma actitud que la mujer del flujo de sangre? Que no se han conformado, que han perseguido su milagro, que están golpeando por un milagro, pero aún quizás no lo tienen. Aún quizás no llegan. Me gusta eso de la actitud de la mujer del flujo de sangre. Me gusta eso porque es la actitud que tú y yo debemos de tener a la situación que estamos viviendo. Ella agotó todos sus recursos y yo te pregunto en este día, ¿qué recursos has agotado tú? ¿O estás sentada en una esquina aceptando esa realidad, aceptando esa enfermedad, aceptando esa situación que estás viviendo y ya dejaste de pelear y ya dejaste de creer? Aprendamos de esta mujer que a pesar de que 12 años tuvo una enfermedad, insistió con distintos médicos. Y yo me imagino que quizás el último médico que ella visitó antes de acercarse a Jesús, al maestro, cuando el médico le dio el resultado y le dijo, no hay cura, sigues teniendo lo mismo, sigues estando enferma. Yo me imagino que esta mujer no vio ese resultado como un resultado más, sino que ya ese resultado gritaba a su mente y gritaba a su corazón. No hay solución, estás enferma, vas a morirte. Quizás ese resultado ya no era un resultado más debido de 12 años consecutivos estar luchando por esa enfermedad. Ya ese resultado era como si lo gritaran a su oído y a su mente y a su corazón diciendo, estás enferma, no hay salida, no hay solución para ti, no hay más opción para tu vida. Y yo me ponía a pensar, ¿cuántas veces el diablo grita lo mismo a nuestra mente y a nuestro corazón? No hay salida, no hay solución para tus problemas, ya no hay una respuesta de Dios para ti. Pero yo creo que es el tiempo, mujer, en el que tú y yo debemos empezar a gritar aquellas palabras y promesas que Dios nos ha dado. Y que en medio de la realidad que estamos viviendo podamos creer que Dios sigue obrando y que Dios sigue haciendo milagros. Quizás algunas mujeres que me están escuchando en este día están clamando y pidiendo a Dios por paz. Otras por depresión para que salga de su vida. Otras por un milagro de sanidad, otras por un milagro financiero. Quizás algunas mujeres están pidiendo por un milagro matrimonial y cada día lo único que te grita el diablo es lo que le gritaba a la mujer del flujo de sangre. No hay salida, no hay solución. Pero yo quiero que tú el día de hoy te unas a mí y empecemos a declarar aquellas palabras y aquellas promesas que Dios ha desatado para nuestras vidas. Dice la Biblia que la mujer en un momento del flujo de sangre se acercó a Jesús y yo veo otra característica más y me reafirmo una característica más de la mujer del flujo de sangre. Es que había mucha multitud en ese momento, no estaba solamente ella, pero ella quizás estaba, no lo especifica la Biblia, pero quizás estaba detrás. Y ella empezó a acercarse poco a poco, empezó a abrirse paso. Yo me imagino quizás empujando a algunas personas delicadamente, abriéndose paso entre la multitud. Pero ella decía, yo tengo que tocar a mi maestro, yo tengo que tocar el borde de su manto. No voy a dejar pasar esta oportunidad, no voy a dejar pasar este momento, porque aunque todos los médicos me hayan dado un resultado, aunque todos los médicos me hayan dado un diagnóstico, yo sigo creyendo en el poder que hay en Jesús. Y esa actitud, mujer, es la que tú y yo tenemos que tener
tener en esta pandemia, en esta crisis a nivel mundial. Es la actitud que tú y yo debemos de tener. No voy a dejar pasar esta oportunidad, no voy a dejar pasar este momento. Voy a levantarme, voy a creer, voy a tener fe y voy a buscar tocar el borde de mi Maestro, porque Dios está vivo y Dios sigue haciendo milagros. La Biblia nos habla en Hebreos capítulo 4 que la Biblia, la palabra, es viva y eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos y penetra lo más profundo de nuestro espíritu y nuestra alma. ¿Ustedes se imaginan que por un momento una parte de su piel sea cortada por esa espada de 2 filos? ¿Cómo gritaríamos? ¿Cómo saltaríamos por el dolor y por la sangre que quizás saldría en ese momento? La palabra de Dios tiene poder y ya no es tiempo simplemente de hablarla. Y cuando me refiero a gritarla, me refiero a que es tiempo de creerla, me refiero a que es tiempo de hacerla nuestra, me refiero a que es tiempo de recordar nuestras promesas y de saber que Dios sigue teniendo el control de todo. Yo tengo 3 niños, un niño de 7 años que se llama Santiago, una niña de 3 años que se llama Lisa, una bebé de 10 meses. Y a veces cuando tengo una reunión de trabajo y la más pequeña empieza a llorar a gritos, aunque estoy en esa reunión y en ese momento no puedo yo atenderla, mi corazón no está concentrado en esa reunión, mi corazón está en el llanto de la bebé. Porque en ese momento quisiera yo abrazarla, en ese momento quisiera yo tomar a mi hija. Aun si yo siendo humana tengo ese sentimiento tan arraigado hacia mi hija, ¿cuánto más mujer crees que Dios tiene un sentimiento hacia nosotras único e indescriptible? Dios no es ajeno a tu dolor, mujer. Dios no es ajeno a tu sufrimiento. Dios no es ajeno a la situación que estás pasando. Pero, aunque no quisiéramos que sea así, nuestra lágrima no mueve el poder ni la mano de Dios. Dios no es indiferente. Pero lo que mueve la mano y el poder de Dios es la fe con la cual tú te acercas a Él. Es la fe con la cual lo buscas. Yo te animo, mujer, a que tú no dejes ese tiempo de oración. Cuando yo preparaba esta charla, lloraba por este tiempo. El Señor hablaba a mi corazón y me decía, cada mujer que nos está escuchando el día de hoy, cuando tú has acercado a orarte al Señor, cuando tú has separado un tiempo para buscar a Dios, cuando tú has puesto una alabanza, cuando tú has puesto una adoración, eso es tener fe, porque si tú oras, si tú separas un tiempo para buscar de Dios, para leer la Biblia, para adorar y cantarle a Dios, estamos haciendo exactamente lo mismo que hizo la mujer del flujo de sangre. Estamos haciendo espacio ante las personas, ante los problemas, ante la crisis, ante la situación. Y estamos diciendo, cuando doblamos rodillas delante de Dios, cuando nos acercamos en oración, con esa actitud le estamos diciendo al Señor, yo creo en ti, Dios. Yo creo que tú puedes hacer un milagro en mi vida. Yo creo que tú puedes darme paz en medio de esta dificultad, esperanza en medio del dolor. Cada vez, mujer, que tú te pongas ahí a adorar a Dios y a cantarle al Señor, créeme que es un acto de fe que tú estás haciendo, de indicarle al Señor que sigues creyendo Él. Y yo te animo a que tú sigas golpeando. Yo te animo a que tú sigas creyendo. Sigue golpeando en oración. Sigue creyendo en oración. Sigue creyendo cuando lees la Biblia, cuando cantas una adoración, cuando cantas una alabanza de que Dios puede hacer un milagro. Más adelante, versículos siguientes de la Biblia, nos habla la palabra en el versículo 44 y dice, acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de su túnica y al instante el sangrado se detuvo. Jesús se detiene y pregunta, ¿quién me ha tocado? Todos negaron y Pedro dijo, Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó
a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Es el tiempo, mujer, de que empecemos a tocar a Jesús a propósito, con fe, creyendo que Él puede hacer un milagro. Mucha gente estaba al lado del Maestro, mucha gente estaba al lado de nuestro Señor, pero una mujer creyó que a pesar de 12 años de diagnóstico, a pesar de 12 años de una enfermedad, si tan solo ese día tocaba el borde de su manto, ella iba a ser liberada y sanada de la situación que ella estaba pasando. Y yo quiero que hoy, donde estés en este momento, en el lugar de tu casa, estés sola o acompañada, puedas decirle a Jesús: quiero tocarte a propósito. Quiero tocarte con una razón, quiero tocarte con fe, Señor. Quiero acercarme a ti y tocar ese borde de tu manto, creyendo que puedes hacer un milagro. Yo les quiero contar un testimonio. Y es que hace unos 4 o 5 años atrás, a mí me diagnosticaron una enfermedad. Yo tenía dolores musculares que no le prestaba mucha atención porque pensaba que era quizás de lo que cargaba mi hijo o quizás del día a día, de la cantidad de trabajo que una tiene, que todas tenemos en el día a día. Y me acostumbré a vivir con esos dolores musculares. Por ahí me tomaba una pastilla una semana, a la subsiguiente me tomaba otra pastilla, hasta que llegó un punto y un momento donde esa pastilla ya no hacía nada. No me mitigaba el dolor y el dolor empezó a crecer de una manera tan profunda que tan solo yo me tocaba el cabello de esta forma como lo estoy haciendo ahora y sentía un dolor muy intenso en mi cuero cabelludo. Tenía un dolor por todo el cuerpo que me desgastaba mucho, que no me permitía a veces ni siquiera hacer mis cosas del día a día de casa, de mamá, de mujer. Y recuerdo que fui un día a la doctora porque ya no aguantaba el dolor. Recuerdo un día me tocaba servir a Dios en un evento como este que estamos haciendo de manera online. Me tocaba acompañar a unos invitados y era tanto el nivel del dolor que en la puerta de mi casa, en la mesa, me cogí de esa mesa y le dije a mi esposo: no aguanto el dolor, es demasiado, no me puedo mantener ni aún en pie, pero igual quiero ir yo a donde están estas personas porque quiero servir a Dios, porque sé que aún en ese momento Dios puede hacer un milagro en mi vida. Antes de este momento fui a una doctora, a un lugar para que me revisaran. Y me acuerdo que la doctora me hizo varios exámenes y al momento final que me tenía que dar el resultado, se acerca a mí y me dice: hija, ¿cómo aguantas tanto dolor? Y yo la miro y le digo: ¿por qué, doctora? El 90% de tu cuerpo, después que te hemos hecho un examen médico, tiene un dolor muy agudo, de los pies a la cabeza. ¿Cómo puedes sostener y cómo puedes aguantar ese dolor? Y yo le dije: doctora, yo me he acostumbrado así. Creo que tengo un umbral de dolor alto, pero me he acostumbrado, pero ya era muy agotador para mí sostenerme cada día con un nivel de dolor muscular tan fuerte. Y es ahí donde la doctora me dice: tú tienes una enfermedad y la enfermedad se llama fibromialgia. Y para esta enfermedad no hay cura. Te voy a recetar unas pastillas que las vas a tener que tomar, pero de por vida, porque no tienen cura. Cuando me receta esas pastillas, la doctora, me doy cuenta que la primera pastilla me alteraba demasiado. Y yo le digo a la doctora: no puedo yo tomar esas pastillas, yo tengo un niño pequeño de 2, 3 años, esto me altera demasiado. Me dio otra opción y eran unos parches que me tenía que poner en el cuerpo. Y esos parches hacían que me sintiera mareada o aún ganas de vomitar. Y le dije a la doctora: tampoco puedo eso porque no lo tolera mi cuerpo. No había algo que yo pudiera tomar para calmar ese dolor. Y recuerdo que es un tiempo donde yo me puse a orar y como la mujer del flujo de sangre, le pedí a Dios que Él me sanara. Me ponía a adorar, me ponía a cantar. Médicamente no había solución. Yo era una mujer que tenía un niño pequeño. Mis fuerzas tenían que estar a 1000.
Sin embargo, siempre estaba cansada y cuando empecé a leer las pastillas que me habían recetado, muchos eran como anticonvulsionantes, otros eran antidepresivos, muy fuertes, que lo que hacían era que mis músculos y lo mantuviera a un nivel muy relajado, como si estuviera yo dormida para no sentir ese dolor. Por lo tanto, yo personalmente en ese tiempo no pude tomar ninguna pastilla porque no las toleraba. Y recuerdo un día, después de insistir por varios años a Dios, pidiéndole por un milagro y una sanidad, que un día el Espíritu Santo vino mientras yo le adoraba y me cantaba, y le cantaba y me dijo: hija, tu sanidad ha llegado y yo en este momento estoy derramando sobre tu vida sanidad completa y sanidad total. Y desde ese día en que sentí que el Espíritu Santo me visitó y me tocó y su poder me sanó, no volví a tener más dolor y no volví a padecer de esa enfermedad. Y yo te digo a ti, mujer, donde tú estás, quizás tienes un diagnóstico en tu salud, quizás tienes un diagnóstico para tu matrimonio, quizás tienes un diagnóstico para tus hijos, quizás tienes un diagnóstico para tu empresa, quizás tienes un diagnóstico para tu economía, pero yo te vengo a decir el día de hoy que el Espíritu Santo puede soplar vida sobre ese diagnóstico, que el Espíritu Santo puede soplar vida sobre eso que tú ves irreversible, sobre aquello que ves que no hay cura, sobre aquello que te han dicho no hay solución para tu matrimonio, no hay solución para esos hijos, no hay solución para que la depresión se vaya de tu vida. Ya no tienes opción, ya no hay solución, pero el Espíritu Santo quiere decirte y quiere soplar sobre tu vida de que sí hay solución y sí hay esperanza en Él. ¿Cuál es tu razón, mujer, por la cual quieres tocar el borde de tu maestro? Yo quiero que ahí donde estés te pongas a pensar cuál es la razón que el día de hoy necesitas tocar el borde de tu maestro. ¿Qué te está afligiendo? ¿Qué te está cargando? ¿Qué cosa no te deja dormir? ¿Qué te ha quitado el sueño? ¿Qué te ha quitado la esperanza? ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es la razón? Dice la Biblia, para terminar el capítulo, que la mujer, después que Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Porque sé que poder ha salido de mí. La mujer, como escondida prácticamente, temblando, se acercó al maestro y cayó de rodillas delante de él y le dijo: Señor, yo te he tocado por esta razón. La mujer le decía a su maestro: Jesús, yo te he tocado porque quería que me sanes, porque tengo una enfermedad por 12 años y quería ver un milagro. Y la mujer de rodillas delante del maestro expresa la razón por la cual lo buscó y por la cual lo tocó. Y el Señor en su amor y su misericordia le dice: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. ¿Y a cuántas mujeres hoy el Señor nos va a decir: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz el día de hoy, descansa, descansa. Permíteme que yo seque tus lágrimas. Permíteme que yo sea quien traiga ese consuelo y esa fortaleza a tu corazón. Sé que muchas personas que me están viendo han perdido familiares debido al COVID. Sé que muchas mujeres que me están viendo han perdido padres, hijos, hermanos. Y quizás en tu corazón no ha habido consuelo y hay aún dolor. Permite hoy, en este día, que Jesús se acerque a ti y te diga: hija, yo te voy a consolar. Hija, yo sigo acá. Yo estoy aquí contigo. Y aunque no entiendas muchas cosas, yo he venido para traer esperanza y para traer consuelo a tu vida. Aún en medio de esta situación, que no sabemos cuál exactamente será la salida, que no sabemos cuándo acabará, debemos de entender, mujer, que nuestra esperanza y nuestra fe debe estar puesta en Jesús. Yo quiero que ahí donde estás, cierres tus ojos y me acompañes en una oración. Busca un lugar cómodo
separa unos minutos para acercarnos a Jesús con la misma actitud y la misma fe que hizo la mujer del flujo de sangre. Quiero que cierres ahí tus ojos. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Hoy te pedimos, Señor, que nos permitas acercarnos a ti. Y hoy te expresamos, Dios, nuestro dolor, nuestra aflicción, nuestra angustia. Señor, yo te pido que tú veas el corazón y escuches la voz de cada mujer que en este momento está levantando una oración hacia ti. En el lugar donde esté, yo te pido, Señor, te pido, Espíritu Santo, que tú las llenes, que tú las toques, que tú las ministres, que ellos puedan sentir ahí tu poder, tu amor, Señor. Como tú traes consuelos a sus vidas, como tú traes fortaleza, como tú traes gozo. Y aun si hay mujeres enfermas, Señor, decretamos y declaramos que tú las sanas por el poder de tu sangre. Aun si hay matrimonios en este momento a punto de divorciarse, hoy, Padre, oramos y declaramos que a través de esta oración tú puedes restaurar ese matrimonio, puedes volver a unir ambas partes, Señor, sobre ese pacto que hicieron cuando se casaron, Dios. Y tú soplas sobre ese matrimonio descanso, tú soplas paz sobre ese matrimonio, tú soplas sanidad sobre ese matrimonio y tú los vuelves a unir, Señor. Los vuelves a unir y el amor vuelve a nacer en ellos. Hoy oro por aquellas mujeres que están orando por sus hijos, por alguna enfermedad o para que vuelva su corazón a ellas. Y tú haces ese milagro, Dios, vuelves el corazón de los hijos a los padres, traes restauración familiar, traes restauración en sus corazones, Señor. Oro por aquellas mujeres que han intentado quizás suicidarse, que no pueden salir de esa depresión y se sienten angustiadas y sienten que no tienen salida. Oro, Señor, para que sean libres en este momento de esa depresión y esas cadenas caigan. Y ahí, mujer, vas a tomar las manos de tu maestro como un acto de fe y le vas a decir: Señor, no camino más sola, no me muevo más sola, sino que estoy aquí contigo. Hoy he entendido que mi actitud debe ser creer que tú sigues haciendo milagros y que debo acercarme a ti con fe, Señor, confiando y creyendo de que tú no me has abandonado y no me vas a abandonar. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios las bendiga, mujeres, que sea un día de mucho amor, de consuelo y de engreimiento de Dios para sus vidas. Las amo y las bendigo en el nombre del Señor.